Buenas amigos electrónicos, pues ya sabéis que soy Paco González y os doy la bienvenida como siempre al canal de soloelectrónicos.net. Hoy traemos un circuito muy pequeño, muy sencillo, pero yo creo que es bastante útil para todo aquel que, como yo, pues haya tenido la suerte de que le den un par de transformadores de estos. Veis que los tengo que coger con las dos manos porque pesa bastante. Este transformador es primario 230 a 74 más 74 voltios, 800 vatios. Y claro, el circuito que traemos hoy es para arrancar estos transformadores, porque si habéis tenido alguno, voy a soltarlo porque pesa muchísimo. Si habéis tenido algún transformador a partir de estos toroidales, a partir de cierta potencia, que puede ser unos 300, 400 vatios, o incluso hasta menos, pues el arranque es bastante fuerte. Es decir, si habéis intentado de arrancarlo directamente, es decir, enchufar el transformador directamente a la red eléctrica, simplemente con un interruptor, pues os habréis dado cuenta de que el 90% de las veces que lo intentáis, pues va a saltar todas las protecciones de la casa y eso. Y este es por el motivo de que a partir de cierta potencia estos transformadores son bastante duros de arrancar, porque en el arranque, pues la verdad es que la intensidad que consumen pues es bastante fuerte y lo que hace es saltar todas las protecciones. Y aquí es donde entran, pues la verdad, pues nuestro circuito. Un circuito muy simple y sencillo, que aquí lo podéis estar viendo. Y esto es un arrancador suave para transformadores, que se puede utilizar perfectamente directamente. Es decir, lo alimentamos el circuito y el circuito de arranque suave alimenta a la vez el transformador, y va a hacer, primero la alimentación va a hacerlo a través de una resistencia, que lo que van a hacer es bajar la intensidad del primer arranque que haga, y después va a cortocircuitar esas resistencias para meterle toda la tensión de red. Entonces nos vamos a evitar pues el problema ese que tienen estos transformadores a partir de cierta potencia. A partir de 300 400 vatios, pues la verdad es que es prácticamente imposible de arrancar directamente un transformador de estos. Muchas veces sí arrancan, pero corremos el riesgo que nos salte las protecciones. Entonces con este circuito pues nos vamos a ahorrar esos problemas, esos quebraderos de cabeza, y aparte de eso pues le vamos a dar pues una protección con un fusible y un arranque suave que nos va a permitir pues arrancarlo perfectamente y hacer pues nuestros experimentos con él, o vamos a hacer circuitos, o hacer un amplificador, o hacer una fuente de alimentación, o hacer lo que sea, y las cosas prácticas que queramos hacer con él, y no vamos a tener ni un solo problema. Bueno, electrónicos, vamos a echarle un vistacillo a ver cómo va el circuito, ¿vale? Bueno, electrónicos, pues ya sabéis que siempre hago una demostración práctica de que funcionan los circuitos, porque me gusta hacerlo, y que se vea que cuando se pone que está comprobado el circuito, que realmente funciona, porque en la mayoría de los circuitos que nos encontramos en internet, porque casi siempre vamos a buscar la información por internet, la mayoría de las veces, pues si cogemos un esquema por internet, pues puede ser que haya unos problemas y que no funcionen, porque no han verificado el circuito. Pero en este caso sí, que lo vayas a ver que funciona perfectamente. Aquí está una regleta de conexión de varios enchufes, con un interruptor, la entrada de red, el circuito, y a continuación pues está nuestro transformador. Que estos transformadores sí que hay que decir que son casi prácticamente indestructibles, porque este transformador puede ser que tenga 20 o 25 años y está perfecto como el primer día, y esto está funcionando en un amplificador de alta potencia, y como podéis ver está prácticamente nuevo, que no se podría decir eso de una fuente conmutada con 20 o 25 años de funcionamiento. No sería, no estaría igual que esto, ¿vale? Bueno, pues como podéis ver, ahí está el circuito, ¿vale? Que automáticamente, que lo vamos a alimentar, que ya lo tenemos alimentado, pues ha hecho su función de primero meter la tensión de alimentación del transformador a través de una resistencia, ha bajado la intensidad de arranque, y después a continuación, en muy poco tiempo, pues ha cortocircuitado esas resistencias para que no se quemen, claro, y pues nos arranca nuestro transformador pues sin ningún problema.
y se puede hacer todas las veces que queramos, porque siempre va a tener el mismo resultado, que no vamos a tener ningún problema de arrastre. Como podéis ver, este es un transformador con primario de 230 voltios y un secundario con toma central, que esto es clásico de los transformadores que se utilizan en amplificadores de audio. Bueno, vamos a echarle un vistacillo a esto, que ya me he enrollado. Vamos a ver qué tensión nos saca. Vamos a dar. Y ahí tenéis 168 voltios. Si cogemos, en vez de los dos extremos del secundario, lo ponemos con la toma central, pues tendremos la mitad. Son 84, en este caso 84. Y en este caso, pues 84. Es decir, que tenemos dos tensiones simétricas y que funcionan perfectamente. Bueno, electrónico, vamos a ver, echarle un vistacillo al esquema y vamos a ver cómo funciona lo que es el circuito, que es bastante simple. Bueno, electrónico, pues ahí tenéis en la pantalla ya el circuito, que como podéis ver es bastante simple. Hemos utilizado un acoplamiento con condensador y para obtener los 24 voltios que necesitamos. Este circuito lo hemos hecho así porque es mucho más simple, pero sí hay que decir que en este caso pues tenemos que no es un circuito que está aislado de red, es decir, porque la tensión de red y la tensión de alimentación no están aislados en este punto. Como debemos de tener en cuenta de que estos circuitos se hacen así porque son más económicos, y aparte de eso, pues se supone que aquí no va a haber ningún contacto con la tensión secundaria, los 24 voltios que produce el circuito, y nosotros no va a haber ningún contacto, entonces se puede hacer perfectamente. Sí que tenemos que tener en cuenta que en estos circuitos pues la durabilidad del circuito en sí depende de lo que es el condensador C1, que el C1 tiene que ser un condensador de 275 voltios AC/2 y que sea de la mejor calidad posible. Entonces, si tenemos en cuenta de buscar un condensador de una marca conocida y de calidad, pues nuestro circuito pues nos va a durar bastante tiempo. Como podéis ver, pues tenemos ahí ese condensador de acoplamiento, un puente rectificador, y después pues tenemos un condensador que sí que quiere decir que este condensador de 100 microfaradios, que es el C2, pues tenemos que elegirlo pues de un voltaje pues que sea por lo menos 35 o 50 voltios. Yo he puesto 50 voltios por seguridad, pero ahí en ese punto, en diodo Zener, que es el que nos va a estabilizar esa tensión, pues vamos a tener 24 voltios. Entonces con 35 voltios o 50, este condensador va a ir perfectamente. Después tenemos, si nos damos cuenta, pues tenemos un circuito que es simplemente un temporizador, ¿vale? Y ese temporizador, ¿qué es lo que va a hacer? Pues nos va a retardar el arranque. Una vez que encendamos el circuito, nos va a retardar el cierre del contacto de relé pues unos cuantos milisegundos, para que las resistencias pues hagan su función de arranque suave. Es decir, que tenemos una entrada de tensión que en dos partes, que lo que hace es alimentar primero la resistencia y también reducir la tensión de 220, convertirla en corriente continua, estabilizarla a 24 voltios con un Zener y alimentar un temporizador. Y ese temporizador es el que nos alimenta la bobina de relé y que nos hace tener un retardo de tiempo para alimentar lo que es el transformador. Entonces, con este circuito pues logramos de que el arranque sea suave y que el primer empujón de tensión sea suave, y el transformador pues no nos haga saltar lo que son las protecciones del caso. Como podéis ver, hay ciertas cosas que sí que habría que decirlas. Aparte del DC, aquí tenemos una resistencia que lo que hace es ir cargando el condensador este de 100 microfaradios, pero si que veis, la resistencia R4 esta la hace que cargue este condensador, pero la resistencia R3 hace que se descargue, es decir, eso, que se descargue lo más rápido posible. Eso nos va a permitir de que
cuando desconectemos el interruptor de la red, pues descargue rápidamente el condensador, y cuando le volvamos a dar otra vez, pues tengamos el mismo ciclo de temporización, y entonces no nos va a evitar de que haya algún problema de que no se desconecte el relé lo suficientemente rápido como para que no haga el ciclo completo de la resistencia y de eso, ¿vale? Después tenemos un diodo en la puerta y a negativo, que lo que nos va a proteger es de posibles tensiones superiores a 13 voltios para no dañar el MOSFET. Y al final pues tenemos un diodo que ya sabéis que hay que ponerlo en antiparalelo ahí para poder proteger lo que es lo que es el MOSFET de los posibles picos de tensión que se producen en la bobina de relé al abrir y cerrar, porque eso sí que es bastante peligroso. Y el D3 pues lo tenemos ahí para descargar el condensador también, y tener esa protección y poder descargar rápidamente también ese condensador, y que no haya ningún tipo de problema de que hemos mencionado anteriormente. Bueno, electrónico, como podéis ver, es una cosa muy sencilla, que sí que había que darle unas cuantas de vueltas, aunque parezca que es muy sencillo, pero los valores y eso que se han cogido de un esquema de internet, como he dicho antes, pues había que adaptarlo, y había que adaptar el esquema para que funcione pues lo bien que lo habéis visto que funcionaba. Bueno, esto luego pues ya llegó al final del vídeo. Ahora lo que nos queda es reflexionar sobre lo que se podría hacer con este transformador y el circuito de arranque suave que ya nos ha proporcionado, pues que podamos pensar en lo que podemos hacer en continuación con ese transformador. Y estaría bien de Telegram o bien en los comentarios, pues si tenéis alguna idea de qué es lo que se puede hacer con este transformador, que a mí me gustaría hacer una fuente lineal, aunque yo sé que tiene sus dificultades hacerlo por el hecho de tener bastantes pérdidas. Si lo vamos a hacer de 0 a 100 voltios, por ejemplo, y tiene la dificultad de las pérdidas, pero habrá que hacer algo entre medio para hacer un preregulador o cualquier cosa, es decir, darle vuelta al asunto para ver qué podemos hacer con este transformador y con este circuito que hemos hecho. Yo creo que es bastante interesante y que se le puede dar un montón de vueltas de imaginación a ver lo que se puede hacer, cómo hay que hacerlo, y si alguien tiene documentación o una idea o sabe cómo hacerlo, pues llegar a la mejor a tener una comunicación para poder hacerlo y llevarlo a cabo, ¿vale? Electrónico, muy bien. Te doy un saludo y ya está, hasta otro vídeo.